Buenos días, ¿me escucháis? Venga, pues ahora vamos a empezar con esto, ¿vale? Vamos a esperar a que se una el director docente, Damián, y Carlos a su vez, ¿vale? Y empezamos con el análisis. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo van esos nervios? Vamos a hablar, sí, de algunas cosas, ¿vale? De las posibles impugnaciones y todo, no os preocupéis. ¿Veis las diapositivas también? Vale. Vamos a hablar de alguna cosilla además, ¿vale? Estamos esperando a que entre Damián, que entre Carlos y lo que dijimos el otro día, ¿vale? Entiendo que veis todo bien, ¿no? Es una diapositiva que hay y demás. Vale. Bueno, pues nada, chicos, eso es un poco, vamos a hacer, vamos a hablar un poquito de lo que hemos dicho, ¿no? Del tema de un poquito del análisis, de algunas cosas que habéis tenido dudas y que habéis contestado hablando en Telegram y bueno, que ya tenemos conocimiento también. Y luego, pues ya también, como dijo hoy, se publicitó ayer, pues hablaremos de la estimación de corte que tenemos en función, ya sabéis, como siempre, de las notas que habéis subido a la encuesta que os facilitamos, ¿vale? Siempre decimos que la encuesta, cuanto más haya, mejor corte sacamos. Entendemos que ya tenemos un corte bastante aproximado. No obstante, ahora Carlos, que es nuestro matemático, como decimos nosotros, pues entrará y os explicará bien en función de las notas que hemos tenido y pues de ese porcentaje de alumnos que tienen que pasar al caso práctico, pues, pues el corte que tenemos. Nuria, ahora te lo decimos, vamos poco a poco, ¿vale? Ahora te decimos todo. No soy yo el que ha hecho las cuentas, por eso Carlos será la persona indicada para deciros esto, ¿vale? Yo más, pues tengo aquí la realización del análisis y
un poco también ya avanzamos y os explicaremos un poco el funcionamiento muy, muy rápidamente, a ver si no nos enredamos mucho. Domingo ya que tendréis que empezar a estudiar casos prácticos, ¿vale? Venga, bien, chicos, pues vamos a... Vale, Damián está un poco liado y entrará ahora. No sé si se ve la imagen mía o no. Venga, pues vamos al lío, ¿vale, chicos? Buenos días, Alex. ¿Me oyes? Hola, Damián. ¿Qué tal? Buenos días. Vale, ¿y Carlos lo tenemos por ahí? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Y ahí está Don Buenas, Carlos. Espérate, que está ahí Don Carlos entrando. buenas, Ahora ¿se sí. me escucha? Ahora, Carlos. Buenos días. Buenos días. Vale. Buenos días a todos. Mi nombre es Damián Cantero, soy el director docente de Jurispol. Me acompañan Ale y Carlos, que son los coordinadores de Ascenso. Hemos querido hacer pues esta charla de manera precipitada porque no nos ha quedado otra, aunque hubiésemos preferido más datos, pero bueno, al final, por desgracia, en este mercado parece que lo que premia es el hacer las cosas así de rápido. No nos queda otra. Ayer estuvimos trabajando durante toda la mañana, coordinado por Ale en el apoyo directo de Carlos, con el examen de acceso oficial que ahora Alex comentará, pero bueno, en cualquier caso ya vimos que la tendencia de la visión ha sido a poner, si no recuerdo mal, entre 8 y 11 preguntas fuera de temario y algunas que, como ya comentaba Ale, en la evaluación docente se encontraban a pie de página como incluso como anotación o como matiz a algunos procedimientos. En lo que respecta al psicotécnico, le he dicho a Camacho que no era necesario que estuviese esta mañana aquí con nosotros porque entendemos que siguiendo la línea de años anteriores seguiremos en un 5 si no hay modificaciones. Eh, Así que hoy lo que venimos a deciros es, por parte de, yo me tengo que salir porque estoy justo en clase de supuestos con escala ejecutiva, por parte de Ale y Carlos, de Carlos Ideales, eh, lo que hemos visto en lo que respecta a ciertas preguntas. Yo antes de irme, por ejemplo, voy a comentar la pregunta de la perseguibilidad de los delitos. Es una Te pregunta. la pongo, Damián. Lo digo porque como me tengo que ir justo, que me están esperando los compañeros. Según su perseguibilidad, los delitos pueden ser públicos, semipúblicos y privados. ¿En cuál de ellos el perdón del ofendido o agraviado extingue o puede extinguir la acción penal? A ver, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde el punto de vista del derecho penal la explicación puede ser más amplia y desde el punto de vista de la división de formación y perfeccionamiento tenéis abajo a la derecha lo que ellos dicen. Ayer mandé por Telegram un audio diciendo dónde radicaba la polémica y os lo digo ahora. La clasificación de los delitos pueden ser, según el autor, públicos y perseguibles de oficio, donde no hay ningún tipo de problema, privados, que precisan de querella para su persecución, según el artículo 215 del Código Penal, estaríamos hablando de la calumnia, artículo 205, y de la injuria, artículo 207. Y luego la polémica está en que algunos autores hablan de delitos semipúblicos y semiprivados. ¿Y esa clasificación para qué se hace? Esa clasificación se hace para distinguir que en el semipúblico hace falta denuncia de la persona agraviada o de su representante legal y que como norma general el perdón del ofendido no extingue la responsabilidad criminal, como es el caso del artículo 191, donde viene la perseveridad de la violación, bueno, de las agresiones sexuales y de los acosos, que te dice
que el perdón del ofendido no extinguirá la responsabilidad criminal. Sin embargo, luego si nos vamos a otros delitos, como puede ser el impago de prestaciones del artículo 227, donde te exige denuncia del 228, o si queréis nos vamos a los daños por imprudencia grave, el 267, donde el propio 267 te exige denuncia, en ambos artículos te aclara que el perdón del ofendido sí extingue la responsabilidad criminal. ¿Qué ocurre? Que el temario de la DFP no hace esa clasificación. Y al no hacer esa clasificación, la opción que se convierte en correcta sería Bravo, que desgraciadamente para los que han marcado alfa no está mal. ¿Y por qué no está mal, Damián? Pues no está mal porque en el enunciado te dice extingue o puede extinguir. Y al decirte que extingue o puede extinguir, los semipúblicos sí estarían dentro. Los semipúblicos sí estarían dentro. Es más, al hacer al hacer el examen, vosotros mismos durante el año habéis estado exigiendo que las preguntas se adaptasen el 100% al temario. En este caso, la pregunta está adaptada 100% al temario por parte de la DFP y abajo en el apartado B te dice, en estos casos, el perdón del ofendido a veces puede extinguir la acción penal, lo que hace que la impugnación de la pregunta sea difícil. En cualquier caso, y ya me tengo que salir que llevan 15 minutos esperando los compañeros. Gracias por haber confiado en nosotros. Si hemos fallado en algo, os pedimos disculpas. Nuestra intención, como bien lo sabéis, 24/7, los 7 días de la semana, ha sido ayudaros. Ahora Nuria va a entrar Alex con el resto del análisis del examen. Ha sido ayudaros y bueno, espero que Carlos en su línea, no voy a decir ningún equipo de fútbol, porque la verdad es que la cosa no está para decir equipo de fútbol, en su línea de análisis estadístico espero que esté de forma realista lo más posible al corte, que sé que ahora os inquieta mucho. Mucha suerte y gracias también a Erika que está detrás de los mandos apoyando al equipo. Gracias, Ale, gracias, Carlos, un abrazo y estamos en contacto. Mucha suerte a todos, ánimo y desde el corazón, gracias. Venga, bien, pues tomo la palabra entonces ahora. Y Nuria, vamos a ver. Un segundo, Ale, perdona, que quiero contestar una pregunta. Sí. Eh, a Néstor, Guillén. Dice, creo que las preguntas fáciles de la plataforma son demasiado evidentes. Néstor, lo mismo pensé yo ayer cuando vi preguntas como, por ejemplo, surrealistas en un examen, como el 22.1. Y te relato la pregunta porque me sé el artículo de memoria. El que en los delitos contra las personas utilizase medios, modos, formas o instrumentos que tiendan a asegurar el resultado sin que haya ningún tipo de defensa por parte de la víctima, está utilizando A, ensañamiento, B, alevosía y C, no sé ni lo que decía, pero era surrealista. Esa pregunta para mí, por ejemplo, tiene un grado de dificultad de 0/10 como las que salen en la plataforma porque preguntas como esa habrá como 60 o 70 preguntas que yo cuando vi la pregunta era surrealista porque encima si te ponen abuso de superioridad entre las opciones junto con la alevosía, todavía podría generar todavía un mínimo de error, ¿vale? Un abrazo enorme y mucha suerte a todos. Gracias. Vale. Bien, pues contestando a Néstor y contestando a Nuria y demás, vamos a analizar todo. Como ya tenéis el informe, voy a ir un poco rápido, ¿vale? A ver, el examen, podemos hablar de que es un examen pues similar al del año anterior. Sí, cierto es que yo pensaría o diría que este examen es muy similar en cuanto pues a preguntas por materia, por bloques, inclusive por dificultades. Lo único que a mi parecer o nuestro parecer del equipo docente, sí es cierto que algunas preguntas o las preguntas fuera de temario, a mí personalmente sí me han parecido más difíciles que las del año pasado. ¿De acuerdo? Eso sí sería un caso, algo diferencial. Eh, lo que decíais, pues mira, si hemos analizado y decimos que hay unas 59 preguntas fáciles, fáciles entiendo, mira, pues seguimos como dice Damián, fáciles que puede ser el tiempo de un traslado de efecto de identificación 6 horas. Es una pregunta que es recurrente por parte de la división y que no implica ninguna dificultad. Pues hemos adaptado siempre el curso a eso. ¿Podemos mejorar? Sí, seguramente, y lo haremos, pero que sepáis que unas 50 preguntas eran de tipo muy, muy fácil o fácil, que casi no necesitábamos muchos conocimientos. El problema es pues, los nervios, leer rápido y el día del examen. Esto se convierte en una dificultad elevada.
Luego es lo que os he dicho, las preguntas difíciles, pues bueno, había algunas que ahora vamos a debatir, sobre todo aquellos que tenéis dudas sobre unas, que las he ido apuntando, hemos hecho como este pequeño análisis, ¿vale? Y lo que os he dicho, ahí me ha parecido así un poco raro, cuanto menos por parte de la división, preguntar pues a algún autor que habría en actividades complementarias o hablar del protocolo, ¿no?, que tenemos sobre delito de odios en la red, que es un pie de página, nos han hecho una pregunta muy específica, bueno, que hasta nosotros tuvimos que buscarla porque era bastante rara, ¿no?, averiguar de dónde venía. Sabíamos que estaba ese pie de página, lo hemos analizado, pero no quién actuaba en ese caso, ¿no? Si recordáis esa pregunta. Pues algunas preguntas de dificultad muy elevada. Sí es cierto que algunas de ellas se han entrado en otros exámenes comunes, ¿no? En ejecutiva, si no me equivoco, que está aquí Carlos, había alguna que en vuestro temario era fuera, pero que ya había sido ejecutada en ejecutiva, incluso algunas son de subinspector, del temario de subinspector vienen alguna también, y que en otros años han entrado. Cierto es que algunas preguntas han entrado este mismo año en subinspector, bueno, ya en el anterior, ¿no? En 2025, cuando se examinaron, han repetido preguntas, que eso pues también, aunque sean fuera de temario, nos pueden resolver o ayudar, que son un poco más sencillas. ¿De acuerdo? Vale, pues es un poco el análisis, ¿no? Creo que estaremos un poco de acuerdo en eso. Vais muy bien preparados todos los que vais a oficiales y el problema es pues este corte tan elevado que va a haber, que aunque el examen lo dificulten un poco más, o yo creo que la dificultad es un pelín más elevada, sobre todo por esas, como he dicho, difíciles o fuera de temario, que son más complicadas que el año anterior, pues el corte va a estar, o ahora lo dirá Carlos, no creo que con las notas que tengáis sea muy diferente al del año pasado. Bueno, vamos a ver aquellas que me estabais preguntando. Mirad, la 10 nos habéis preguntado mucho por la 10 del modelo alfa, repito, ¿vale? Modelo alfa, este de la Constitución española, que algunos remitíais al artículo 117 de la Constitución, que hablaba de alguno. Esto me ha llegado por Telegram y hemos debatido sobre esto. A ver, bueno, dice, la Constitución española establece unos principios generales que rigen la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Dice, estas son, no, estos son, y nos dan estas tres opciones de respuesta. Pues mira, os pongo directamente lo que viene en vuestro tema 13, ¿no? Tema 13 del área de jurídicas y está subrayado ahí, ¿no? La Constitución establece unos principios generales que rigen la organización y funcionamiento del poder judicial y estos son, y es una literalidad, ¿vale? Para alguno de ellos que me habéis hecho, me habéis trasladado esa duda con esta pregunta, bueno, pues entendemos que es una pregunta que es literal. Herminio, ahora mismo no sabría decirte a cuál coincide en el tipo Bravo, porque hemos analizado el tipo alfa y ahora no tengo el tipo Bravo a mano. Vale, pero es esta pregunta de la Constitución que me habéis hecho llegar varios a través, ya os digo, de, pues, de redes sociales o no lo habéis solicitado. Entiendo que esta sí que no da entendemos que no da motivo para una posible impugnación si lo veis bastante claro. ¿De acuerdo? Otra de ellas, y esta sí también es un poco más liosa, también me la habéis hecho, extranjería, además está fuera de temario, que el tema de las reagrupaciones no vienen dentro de vuestro temario. Si es así en subinspector, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que en subinspector pues tenemos ahí varias preguntas que en su temario sí venía y os las han trasladado a vosotros, incluso ya han sido preguntadas este año en subinspector. Vale, decía la del extranjero residente, ¿a cuál de los siguientes familiares tendrá derecho a reagrupar con él en España? Bien, pues antes de que saliera la plantilla y estábamos haciendo el análisis de este examen, esta nos pareció también un poco que no sabíamos bien por dónde orientarla. ¿De acuerdo? Aquí la problemática residiría, ¿no?, entre la Bravo y la Charlie, que es lo que me habéis también trasladado mucho. Mirad, la Bravo, entendemos, y así creemos también que la división entiende que sus ascendientes en primer grado, cuando sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. Esto sería del Real Decreto, el nuevo, el 1155, el artículo 66. Vale, pues en esa tipo Bravo, en esa opción Bravo, no podría ser porque nos faltaría cuando estén a su cargo, ¿de acuerdo? Nos faltaría esa pequeña matización porque no todo ascendiente de primer grado podría ser reagrupable, aunque existan esas razones, pero faltaría que estén a su cargo. Si bien el Charlie no está completo, y lo sabemos todos, y así me lo habéis trasladado también, ¿no? Está perfecto a su cónyuge siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho, pero nos faltaría esa coletilla, el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. Posibles impugnaciones, a ver, yo creo que la más correcta, sin lugar a dudas, dentro de las dos, sería la Charlie. ¿Vale? Ese estén a su cargo no sí diferencia mucho, que no tanto el matrimonio de ley. Pero bueno, ahí tenéis dónde viene recogido y el que quiera realizar esa impugnación, bueno, pues ya sabe la diferencia o no de por qué la división ha establecido, en este caso, la Charlie en vez de la Bravo. Así lo entendemos nosotros. ¿De acuerdo?
Esto es una valoración muy, muy difícil que hemos hecho sobre esta, todos los profesores de extranjería han estado involucrados en ella y entendemos que la Charlie es así por eso, por lo que decimos, ¿vale? Porque la Bravo faltaría pues un poco más y más importante, ¿de acuerdo? Esta la ha explicado ya el director, Damián, y tendríamos esta, ¿no? Que me preguntaba en este caso Nuria, ¿no? La policía cuenta con tres tipos de elementos, que sería, pues, el visual es el emblema, esquema y el logotipo, que constituyen como elementos identificadores, ¿vale? Y la pregunta sería, ¿cuál de ellos solo puede utilizarse de forma aislada en sus diferentes versiones sin que pueda formar parte de otro logotipo o marca? Bueno, ahí vemos como, os lo he subrayado en amarillo, el emblema esquema solo puede utilizarse de forma aislada o conjunta con el logotipo de la Policía Nacional en sus diferentes versiones sin que pueda formar parte de otro logotipo o marca. Otra literalidad, si bien a lo mejor la pregunta no está redactada en su totalidad como podríamos entender todos que sería lo más correcto, pero la pregunta es otra vez literal. Os lo digo, más o menos creo que ante una posible impugnación yo entendería, y ojalá me equivocara para los que habéis fallado esta pregunta, que entiendo que sería difícil que también la dieran por impugnada. ¿De acuerdo? Nuria, te estás ahí, ¿no? Que entiendes lo que estoy diciendo. Vale, es un poco el análisis que se está. Ya sí, estoy de acuerdo contigo, que al eliminar esa parte que falta, podría dar un lugar. Yo digo que creo que es difícil por justo la literalidad. Oye, pero para eso están las impugnaciones. Realizar, ahí tenéis el correo, que ya se ha puesto en Telegram en varias ocasiones, pues podemos utilizarlo. Pero yo me remito a lo que dice el temario, que como buscan tanto la literalidad, si os estáis dando cuenta, y aunque en algunas ocasiones por esos cortas y pegas o esos elementos que faltan, nos pueden pues, dar a error, ¿no? Pues aquí yo sería esto. ¿Entendéis que no es literal? Yo diría que sí, ¿eh? Omiten una parte. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo que importan una parte importante que da error. Estoy de acuerdo. Pero que si lo veis está literal. Por eso os animo, si queréis, a realizar la impugnación. Nosotros os sacamos la literalidad y lo que entendemos y así creemos que ha entendido también la división, ¿vale? No digo que yo tenga la correcta ni nosotros, es un poco lo que estamos haciendo ese. Yo creo que la redacción podría estar mejor, obviamente, pues como nos puede pasar a cualquiera que elaboremos preguntas, pero bueno, ahí lo tenemos. Y tendríamos también esta que nos habéis hecho llegar. Igualmente, pues esta nos dio también un poco de debate el día de ayer, ¿no? Cuando estábamos corrigiéndolo, porque bueno, los policías nacionales en segunda actividad sin destino estarán sometidos al régimen disciplinario. A ver, Alfa no podría ser, efectivamente, Bravo, y volvemos ahí, la literalidad del temario lo dice, ¿no? En situación de segunda, estarán sometidos al régimen general de la función pública, el Real Decreto 3386. Y claro, la Charlie, que me diga que tampoco es correcta, eh, yo también la veo correcta. Dependerá si la segunda actividad es con destino, la 4/2010 o sin destino. Cierto es que con destino, bueno, pues esto ya es obsoleto, pero estaríamos ahí. Yo esta la veo impugnable, no lo sé, porque a mí la Charlie sí me parecía correcta, pero en principio como te pregunta por sin destino, como que la más correcta sería la Bravo. Entonces, yo entiendo que la Bravo es porque es sin destino y solo te preguntan por ella, no hace falta mencionar. Pero cierto es que la C es como más correcta. Esta sí da mucho lugar a interpretación. Esta no es tan literal, cierto es que la Bravo sería literal, pero la Charlie no estaría nada mal. Incluso en algunas ocasiones sería más completa. Cierto es, volvemos a lo mismo, que te pregunta por sin destino y la Bravo cabría perfectamente. Yo estoy en esa vertiente, ¿vale? En cuanto a esta. Si es, esta para mí es la más subjetiva de todas. De las que estamos analizando, para mí es la más subjetiva porque la Charlie no está mal, pero creo que es la Bravo, o creemos así en su día también, porque como habla directamente sin destino, sería la Bravo. Lo que estáis diciendo que se anula directamente al preguntarte solo por la de sin destino. ¿De acuerdo? Entonces, esta, si
el que lo vea bien, pues la puede realizar esa impugnación. Yo, de hecho, os animaría a todos los que queráis a impugnarla, si no hay ningún problema. Si la división, pues cuando tenga, realizará este análisis, la contestará y ahí lo tendremos, ¿vale? Y estas son las preguntas que entendemos han sido las más, que más debate ha generado, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, pues sin más preámbulos ya con todo lo que hemos, lo que hemos visto, antes de daros, bueno, que Carlos dé el corte y luego ya os doy la información de, así muy somera del curso de casos prácticos y ya lo tendríamos. Nos pregunta Ismael o David que cómo se impugna. Bueno, la impugnación en Telegram tenéis, hay un correo que facilita la visión en la convocatoria, donde mandáis un correo diciendo el número de pregunta, el modelo, la pregunta que es y por qué entendéis que la que se ha dado no es la correcta o cuál es la interpretación que tenéis. La división en este caso tienen como un protocolo, ¿no? Pues que van al elaborador que la haya hecho tendrá que contestar pues a procesos selectivos el por qué es Bravo, ¿no? Y no Charlie. Y en este caso, pues cuando en esos días de plazo que tenemos de impugnaciones y hasta que salga el corte final, pues valorarán si sí o no está bien o mal. Acordaros, pues que si es una impugnación, dirán, se hará la nota en vez de sobre 100 sobre 99, 98, tantas como impugnaciones reales y que ellos entiendan que se hagan, ¿vale? Pues Carlos, te cedo la palabra para que nos des estas estadísticas, porque la verdad que esto está bien, pero yo creo que esta gente también es necesario y tienen esa preocupación con saber en dónde se puede quedar este corte. Buenos días a todos. Pues sí, en realidad tenemos ya unos cuantos cientos de notas y siendo menos que las del año pasado, porque esperamos más antes de sacar los cortes, ¿vale? La verdad es que se apunta ya a una distribución muy similar, ¿de acuerdo? Si acaso yo diría que las notas son un pelín más altas que las del año pasado, aunque subjetivamente el examen a nosotros al hacer el informe nos pareciera un pelín más difícil. Em, Pero las notas son un poco más elevadas, ¿de acuerdo? De hecho, es que se observa en todos los tramos. Está toda la distribución desplazada hacia la derecha. Y yo apuntaría ahora mismo a un corte que estaría pues en torno al 7,6, ¿vale? Pongamos del 7,5 al 7,7, una décima o dos más alto que el año pasado, por las notas que tenemos recopiladas hasta ahora, ¿vale? Que son solamente de alumnos. Insisto que todo esto es provisional y a lo mejor el lunes tenemos más. Y han cambiado un poco los números, ¿de acuerdo? Pero eso sería la situación en este momento. Bien, pues como ha dicho Carlos, estaríamos entonces entre 7,5 y 7,7. Vamos a establecer como un 7,6, ¿no, Carlos? Ese sería Sí. el corte aproximado. Eh, lo que ha dicho Carlos es muy real. Hemos sacado el corte porque sabéis que aquí esto ya, las prisas, lo que ha hablado el director Damián, ¿no? Las prisas que tenemos, pero el corte estaríamos pues un pelín más elevado que el anterior. No obstante, si seguís subiendo notas, si esto variase en función de estos días, variase algo de manera significativa, pues volveríamos y os lo trasladaríamos, ¿vale? Ya hemos pensado que a día de hoy si teníamos un volumen suficiente para dar algo aproximado, pero claro, entender lo primero que estamos valorando las notas solo de nuestros alumnos. Y en este caso, nuestros alumnos entendemos, y así lo estáis reflejando vosotros en estas notas, que vais muy bien preparados. Habrá a lo mejor muchos alumnos que no estén tan bien preparados y tengan unas notas inferiores a vosotros. Pero con los alumnos de Jurispol y haciendo esta media que hacemos normalmente, pues tenemos ese 7,6, un pelín superior al año pasado. Inclusive, yo sigo afirmando que el examen es muy similar, pero la dificultad radicaría en esas difíciles que el año pasado me parecieron, siendo fuera de temario y difíciles, más fáciles que estas, pero estaríamos en torno a que habéis estudiado bastante más y os lo habéis tomado bastante en serio. Y en tema de psicos, yo entiendo y creo que Va a para eso ser estaría de 5 no Carlos, baja. va a Todos ser prácticamente perfecto. están por encima de 5. Así que ahí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Pues visto este corte que tenemos, que ya lo podemos anunciar de manera clara, ese 7,6 aproximado, ese intervalo de 7,5 a 7,7, pues os reitero, ¿no? Que mañana, día 9 comenzaremos el curso de casos prácticos en la modalidad online, ¿vale? Empezaremos con una primera clase, que los que ya tengáis acceso al curso extremo, pues la podéis disfrutar, no hace falta que todavía realicéis esa compra en el campus, pero sí podréis acceder a él, ya tiene que estar fijado en el calendario. Si no recuerdo mal, es a las 18:45. ¿De acuerdo? La primera clase de casos prácticos. El curso, pues ya como sabéis, va a consistir en un curso de casos de 22 horas que vamos a dar lectivas por las diferentes temáticas. Vamos a seguir
os facilitaremos diferentes enunciados que hemos elaborado de manera lo más real posible, similar, e intentando, pues igual, como siempre hacemos, afinando a lo que va a preguntar la división y lo más parecido, para que los hagáis y en esta vertiente, pues luego os daremos la solución a los días para que podáis corregir. Igualmente, os vamos a facilitar un caso para que lo elaboréis vosotros y ese sí os lo vamos a corregir y os vamos a dar una nota aproximada. ¿Vale? Las diferentes clases, 6 supuestos, eh, para que los realicéis y luego los correjáis, que os daremos la solución como venía haciendo durante el curso y uno que os vamos a corregir nosotros. Empezamos el día 9 y entendemos que el examen será del 23 al 28, 26, que tenemos ahí esa semana, pues terminaremos, ajustaremos las clases hasta que sepamos exactos el día del examen. Vale, pues el día 9 comenzamos la primera clase, en este caso conmigo, haremos una presentación del curso y empezaremos con seguridad ciudadana. Y así como os he dicho, policía judicial, extranjería, todo lo que entendamos que es necesario para vosotros. Clases que hemos elaborado pues, con mucho cariño e intentando saber o adivinar pues qué va a preguntar la división y que vayáis con la mejor preparación como hacemos siempre. Así que, pues sin más, si no tenéis ninguna duda que os pueda resolver, en este caso, pues nos vemos los que queráis mañana, ya os he dicho, mañana la primera clase, el curso ya estaría, si no está hoy, mañana ya saldrá para comprarlo en la plataforma, ¿de acuerdo? Y, y vamos a ello. Sí, Tony, lo que te he dicho, el material, a ver, los cuadernillos, los libretos son la base. ¿Qué vamos a hacer? Lo que os he dicho, vamos a dar las clases, en las clases vamos a orientar la temática más importante y dentro de esa temática más importante que tengamos, vamos a elaborar 6 supuestos de 4 o 5 enunciados y esos 6 supuestos para que los corrijáis. Y luego otro, que lo hemos elaborado todo, novedoso todo por nosotros, que nos mandáis, o facilitamos un correo para que nos mandéis lo que habéis hecho vosotros y nosotros os lo corregimos como si fuera la división y os damos una corrección, una nota aproximada. José me dice, ¿cuándo se espera la nota de corte? A ver, con las prisas que tengamos, pues yo entiendo que si el lunes, mañana saldrá consulta individual de cada uno de vosotros la nota, 48 horas de alegaciones, el miércoles o el jueves tendría que estar. ¿Vale? Más preguntas que tenemos. El corte, Edgar, ya lo hemos dicho, estaríamos en un 7,6 aproximado, entre 7,5 y 7,7. Si pagáis el curso y no llegáis a la nota de corte, ¿vale? Pues estaríamos en la devolución del dinero igual que hicimos el año pasado. Jesús me pregunta si habrá curso de casos presencial, efectivamente, pero solo en la sede de Madrid, que es donde podemos trabajar de manera presencial, y esa comienza el día 10, ¿de acuerdo? El día 10 ya empezaría. Ya diremos la hora, pero el día 10 empezaríamos. Ya podréis, creo, Iván, no sé si está el curso habilitado en la plataforma o no, me refiero en Jurispol, en la página web. Si no es hoy, mañana ya estaría, ¿vale? No, no hace falta, José. Si quieres comprar el curso, el año pasado hicimos esta opción. El que quiera comprarlo lo puede comprar, lo adquiere y si no llega el corte se le devuelve el dinero. Jesús, pues Madrid o Leganés, seguramente principalmente será Madrid, pero tenemos que fijar a ver qué disponibilidad de aulas tenemos, ¿vale? El curso de presenciales, pues serán, con el tiempo que tenemos, 4 clases, no creo que podamos llegar a 5 presenciales, y tenéis igualmente el acceso exclusivo al de online, es decir, el mismo temática que tenemos dentro del online, y os damos a mayores 4 o 5 clases que realizamos, pues diferentes enunciados, y los profesores, en este caso como yo, pues os vamos ayudando, explicando, corrigiendo, leyendo, ¿vale? Es un poco la temática. El curso sí es adicional al que ya tenéis, ¿vale? Vais a quedaros con la plataforma abierta hasta ahora todo lo que tengáis, incluyendo la clase del día 9, esa os va a entrar a los que tengáis el curso, ¿de acuerdo? Y ya a partir de ahí, pues si queréis seguir con el curso intensivo, pues hay que hacer ese abono de ese curso nuevo. No, Soria también pregunta lo del curso nuevo, ya lo dijimos y es una de las cosas que llevamos realizando. Dejamos la plataforma abierta con todo el material que tenéis, por si queréis visualizar clases anteriores, pero el curso exclusivo de casos tiene un coste aparte. La clase mañana, sí, todas las clases son grabadas y si no la podéis ver en directo, en diferido. Yo siempre os animo en directo, ¿vale? Pero si no podéis, pues bueno, todos entendemos las circunstancias, trabajo, familia y demás, pues si no podéis, pues la veis en diferido. Pero aquí ya, bueno, pues todas las dudas y todo lo que nos gusta mucho en directo para que podamos terminarla, ¿vale?
Venga, pues perfecto, Javier, aquí te esperamos. Gracias por confiar en nosotros. Julián, con un 4,33 en Sicos, bueno, puedes comprarlo y si no pasas el corte, pues se devolvería el dinero, como os hemos dicho. ¿Alguna vez? Bueno, de hecho, ha bajado de 5 algún año. Sí. Solo que últimamente creo que no hemos tenido esa suerte, pero Herminio, tenemos dos cursos, el online, exclusivo online, y luego otro, el presencial. Si compras el presencial, puedes ir a las clases que demos el presencial y tienes el mismo acceso que el que compre el online, pero con ese plus. No sé si es no sé si son 25 euros más el curso presencial por 4 o 5 clases, ¿vale? Y tienes todo el acceso exactamente igual al online. A ver, Javier, con un 5,85 es imposible. Una hecatombe debe pasar, pero estando bueno, entre 7,5 para y nosotros sería 7,7. bueno porque pasarían muchísimos, Sí, pero no. efectivamente, para nosotros mejor, claro. Y para vosotros, si nuestra mayor labor es que aprobéis los máximos posibles. Pues nada, familia, un placer estar aquí con vosotros. Espero haberos resuelto, pues tanto Carlos, Damián y como yo, pues todas las dudas que tengáis. Ya hemos intentado facilitaros esa nota de corte aproximada para que pues cada uno ya vaya pensando en lo que puede hacer y ojalá no nos equivoquemos o si nos equivocamos que sea para abajo, ¿vale? Porque así pasaríais más. Pues no sé cuántas notas han recopilado, Carlos. ¿Tienes un numérico Sí, aproximado? tenemos unas 300 ahora. Por eso digo, como ha sido menos de 24 horas. Vale. El curso de 2026, Javier, perdona, comenzaría pues a finales de abril, principios de mayo. Faltaría determinar la fecha. Ahora estamos a tope con el curso de casos. ¿Cuántos pasan? Pues es 1,5 de las plazas que tengáis. Que si no recuerdo mal eran 300, ¿no, Carlos? 75, Sí, dame un segundo, que creo tengo que una convocatoria aquí a mano. pues unos 600 o por ahí eran como el año pasado, 600 y pico, 700. Pasan 498. 498. Sí. Pues no, pero eso sería al final, ¿no? Sí, pasan 500 para los 300 y pico, efectivamente. Unos 500 porque siempre la división es un poco. Sí, quien empata en el corte pasa, 122, siempre. dice Diego. Y faltan algunos siempre alguna vez que sube un poco porque no es exacto y mete en vez de 522, 530, no mucho más, ¿eh? Porque es imposible a la milésima. Iván han dicho que la muestra, Carlos, unos Sobre 300. 300. Si subí la nota a 200 más, pues casi lo tenemos. Sí, 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 sí. El año pasado al final teníamos el doble, tras unos días. Bueno, chicos, pues un placer. A disfrutar del domingo vosotros estudiando y nosotros preparando para vosotros. Carlos, muchas gracias por todo. Nada, un placer.